Niñas y niños, hoy en matemática usamos la balanza para establecer equivalencias. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a solucionar problemas de equivalencia empleando la balanza para comparar y estimar la masa de algunos productos. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Emplear estrategias para encontrar equivalencias con fracciones en la resolución de situaciones cotidianas. Además, explicar el procedimiento aplicado en la resolución de las situaciones de equivalencia. A continuación, lee atentamente la siguiente situación. André y Claudia llegaron a casa después de haber comprado quesos en la tienda de Don Fabián. Claudia tomó los moldes de queso y decidió colocarlos en una balanza casera que ella elaboró para un trabajo en su colegio. Luego de esto, le dijo a su papá: «Papá, tenías razón, compraste la misma cantidad de ambos quesos». André le pregunta: «¿Cómo lo comprobaste, hija?». Claudia le responde: «Mira, coloqué cada tipo de queso en un lado de la balanza y me di cuenta de que ésta se mantuvo en equilibrio». André le comenta: «Has empleado una buena estrategia, Claudia». Y Claudia le dice: «Me gustaría hacer un cartel para ayudar a los demás clientes de Don Fabián a comprender las equivalencias entre las partes de un molde de queso». Niños y niñas, para iniciar esta actividad es importante que conozcas una balanza. Una balanza tiene la función de medir la masa de los cuerpos y también de algunos objetos. Esta balanza tiene dos brazos. Cada brazo sostiene un platillo. Si colocamos la misma cantidad de objetos en ambos platillos, entonces observarás que los brazos de esta balanza se mantienen en equilibrio. Si en cambio colocamos diferentes cantidades en los brazos o platillos de esta balanza, observarás que el brazo del lado izquierdo de la balanza se inclina hacia abajo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Y qué pasa si es al revés? Veamos este ejemplo. Si colocamos más objetos en el platillo del lado derecho, entonces verás cómo la balanza se inclina hacia el lado derecho. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, esta es una balanza en equilibrio y estas dos son balanzas que no están en equilibrio. Hacemos entonces, 1. Observa la siguiente balanza y luego responde algunas preguntas. Niños y niñas, el platillo del lado izquierdo será el platillo A y el platillo del lado derecho será el platillo B. Ahora responde las preguntas. ¿Cómo están los platillos de la balanza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarán en equilibrio o no están en equilibrio? Fíjate en los brazos. Muy bien, no están en equilibrio. ¿A qué se deberá? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense atentamente en el contenido de los platillos. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, el contenido del platillo B es un pedazo de queso. En cambio, en el platillo A no hay nada. ¿Qué harías para equilibrar la balanza? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Para lograr que esta balanza esté equilibrada, ¿qué podrías hacer? Por supuesto, tendrías que colocar la misma cantidad de queso en el platillo A. Claudia está pensando en diseñar un cartel con equivalencias a fin de que los clientes no tengan confusión al hacer las compras. Para ello, ha elaborado tiras de rectángulos de papel como las que tú elaboraste. Muy bien, niños y niñas, recuerden que en la actividad anterior ustedes ya cortaron tiras de papel. Entonces, puedes doblarlas de la siguiente manera. Una de estas tiras la puedes doblar en dos partes iguales, otra en 3, otra en 4, otra en 5, otra en 6, otra en 8 y otra en 10. De esta manera podrás trabajar y tener los materiales para desarrollar los problemas que te presentaremos.
Elabora tiras de fracciones y escribe en cada una la fracción que le corresponde. Muy bien, niños y niñas, con las tiras de papel tendrás que doblarlas en partes iguales y escribir las fracciones en cada una de ellas. Observa atentamente. En esta primera tira la doblarás por la mitad. Ahora sí escribiremos la fracción. Sobre la rayita escribimos el número 1 que representa a esta parte. Una parte. Y luego, debajo de la rayita, la cantidad de partes que tiene toda esta tira. ¿Ya te fijaste cuántas partes son? Muy bien, 1 y 2 partes. Lo escribimos debajo. ¿Cómo se lee la fracción? Correcto, 1/2. Entonces esta otra parte también será 1/2. Veamos otra tira más. Lo divides en 3 partes iguales. Ahora escribimos la fracción. Esta partecita es una sola, por lo tanto escribimos una parte. Y debajo la cantidad de partes que tiene en total toda la tira. ¿Cuántas partes tiene? Correcto, 3 partes. ¿Cómo se lee la fracción? Muy bien, 1/3. Tú completas aquí también, esta otra parte será 1/3 y aquí también. Tú lo completas. Otro ejemplo más. Veamos entonces la fracción. Sobre la rayita, tú ya sabes, como esta es una partecita del total, escribimos 1. Y debajo de la rayita, la cantidad de partes que tiene la tira. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, 4 partes. ¿Cómo se lee la fracción? Correcto, 1/4. Ahora tú tendrás que completar las otras partes escribiendo la fracción 1/4, 1/4 y 1/4. Veamos más ejemplos. Esta otra tira. ¿Qué escribimos sobre la rayita? ¿Ya lo sabes? Muy bien, 1. Y debajo, el total de partes que tiene esta tira. ¿Ya lo sabes? Correcto, 5. ¿Cómo se lee la fracción? Muy bien, 1/5. En cada partecita tú también escribirás 1/5. Veamos más ejemplos de cómo escribirás las fracciones en estas tiras. Ahora sí, ¿qué escribimos sobre la rayita? Muy bien, una parte. ¿Cuántas partes tiene en total la tirita? Muy bien, en total tiene 6 partes. ¿Cómo se lee la fracción? Correcto, 1/6. Cada partecita de esta tira escribirás 1/6 en cada una de ellas. Veamos más ejemplos. ¿Ya te diste cuenta? Correcto. Aquí sobre la rayita escribes el número 1 y luego cuentas la cantidad de partes que tiene en total esta tira. ¿Cuántas partes tiene? Muy bien, tiene 8 partes. Ahora el siguiente ejemplo lo vas a desarrollar tú. Recuerda escribir sobre la rayita el número 1 porque solamente estás tomando una partecita del total. Y debajo escribes la cantidad de partes que tiene en total esta tirita. Tú puedes. Ahora corta cada una de las fracciones de tus tiras y colorea 3/4 y 6/8 respectivamente. Muy bien, niños y niñas, antes de continuar, observa atentamente. Esta fracción tiene 2 partes. Sobre la rayita está el numerador que nos va a indicar la cantidad de partes que vamos a colorear o pintar. Y debajo está el denominador que nos indica la cantidad de partes en que será dividida la unidad. Mejor veamos con un ejemplo. Esta tirita que observas es la unidad que será dividida en ¿cuántas partes? Claro, lo indica el denominador en 4 partes iguales. Observa, una parte, 2, 3 y 4 partes iguales. Y el numerador nos indica la cantidad de partes que vamos a pintar. ¿Cuántas partes son? Correcto, 3 partes. 1, 2 y 3 partes. Ya está, ya representé con mi tirita 3/4. Veamos ahora 6/8. Tú ya sabes, esta tirita tienes que dividirlo en partes iguales. ¿Cuántas partes? Correcto, 8 partes, lo indica el denominador. Una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. Ahora el numerador nos indica la cantidad de partes que vamos a pintar. ¿Cuántas son? Correcto, 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Ya tenemos 6/8.
Niños y niñas, tomen en cuenta algo muy importante. Estas dos tiras que hemos dividido en partes iguales son tiras del mismo tamaño. Ahora quiero que observes la cantidad de partes que hemos pintado en la primera tira y en la segunda tira. Para que lo hagas y compares, trazaremos esta línea. ¿Ya te diste cuenta? ¡Claro! Esta porción de la primera tira es la misma porción que hemos pintado en la segunda tira. Entonces, ¿podemos decir que estas fracciones tienen la misma cantidad de partes pintadas? Por supuesto que sí, por lo tanto diremos que estas fracciones son equivalentes. 3/4 es equivalente a 6/8. Si descubriste que son fracciones equivalentes, entonces estás en lo correcto. Utiliza tus rectángulos de fracciones para representar y solucionar el caso de Don Fabián. Don Fabián tiene 3 moldes, 1, 2 y 3, 3 moldes rectangulares de queso. El primero lo dividió en mitades, es decir, 2 mitades. El segundo lo dividió en cuartos, es decir, en 4 partes. Y el tercero lo dividió en octavos, es decir, 8 partes. Los colocó en una balanza de la siguiente manera. En el platillo B colocó medio molde de queso y en el platillo A colocó 3/4 del molde de un queso. Utiliza los rectángulos de papel para representar los moldes de queso de Don Fabián. Muy bien, niños y niñas, recordemos que son 3 moldes de queso, por lo tanto tendrás que tener 3 tiras de papel. Iniciemos por la primera. El primer molde lo dividió en medios de esta manera, un medio y un medio. El segundo molde lo dividió en cuartos, es decir, en 4 partes, un cuarto cada partecita del molde de queso. El tercer molde de queso lo dividió en octavos, de esta manera. Cada partecita representa un octavo del tercer queso. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿A cuántas porciones de un cuarto equivale medio molde de queso? Para responder esta pregunta, recuerda siempre realizar las equivalencias o la comparación con tus tiritas, trazando esta línea. Muy bien, seguro que ya te diste cuenta que medio molde de queso es igual a ¿cuántos cuartos? Claro, a 1 y a 2 cuartos. Medio molde de queso equivale a ¿cuántas porciones? Muy bien, 2 porciones de un cuarto. Ahora responde esta pregunta. ¿Cuánto falta en el platillo B para equilibrar la balanza? Para responder esta pregunta, observa atentamente la representación que hicimos y recuerda que medio molde de queso es igual a 2 cuartos de queso. Entonces ahora sí observa la balanza. Este medio molde de queso es igual a estos 2 cuartos de queso. Hasta ahí estarían equilibrados. Pero si te das cuenta, aquí tenemos un cuarto más de queso en el platillo A. Entonces, ¿qué podríamos hacer o cuánto le faltaría al platillo B para que la balanza esté equilibrada? ¿Ya te diste cuenta? Claro, tendríamos que agregarle al platillo B este cuarto más para que los dos tengan el mismo peso y así equilibrar la balanza. Siguiente pregunta. ¿A cuántos moldes de un octavo equivale la cantidad que falta para equilibrar la balanza? Muy bien, niños y niñas, hemos visto hace un momento que para equilibrar la balanza nos falta solamente este cuartito de queso, tenerlo también en este otro platillo. Pero la pregunta nos dice cuántos moldes de un octavo equivale esta cantidad que falta para tener equilibrada la balanza. Entonces veamos aquí nuestras tiritas. Y lo que tenemos que hacer es trazar nuestra línea de comparación. Un cuarto es equivalente a ¿cuántos octavos? ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, un cuarto es equivalente a 1 y a 2 octavos. Esa sería la respuesta. Reto 1. Resuelve el siguiente problema. Don Fabián vende cada molde circular de queso mantecoso a 32 soles.
Ayuda a don Fabián a crear un cartel donde promocione la venta de queso mantecoso, considerando los precios de un molde completo y de las porciones de medio, un cuarto y un octavo de molde de queso. ¿Qué pasos debes seguir para elaborar el cartel? ¿Cómo calculaste los precios de las porciones? Muy bien, niños y niñas, para responder a estas preguntas, sigue estos pasos. Representa con tus círculos de papel o cartulina las porciones correspondientes a un molde y a las porciones de medio, un cuarto y un octavo de molde. Ahora calcula los precios de cada una de las porciones. Niños y niñas, según el problema nos indica que cada molde de queso cuesta 32 soles. Entonces, ¿qué podríamos hacer para averiguar cuánto cuesta cada molde de queso? Muy bien, tendríamos que dividir 32 soles entre cada uno de los medios quesos, es decir, entre 2. 32 entre 2, ¿a cuánto es igual? Utiliza tus materiales, tapitas o semillitas, cuenta 32 y luego repártelo en 2 grupos y hallarás la respuesta. Dale pausa a este video para hacerlo. Ahora sí, niños y niñas, ¿cuánto salió 32 entre 2? Muy bien, 16. Ahora, ¿qué haremos para averiguar cuánto cuesta cada cuarto de queso? Muy bien, tendríamos que dividir 32 entre 4. ¿Cuánto es 32 entre 4? Utiliza tus materiales para hallar la respuesta. Dale pausa a este video. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, entonces, ¿cuánto es 32 entre 4? Correcto, es igual a 8. ¿Qué tendríamos que hacer para hallar cuánto cuesta cada octavo de queso? Muy bien, entonces tendríamos que dividir 32 soles entre 8. ¿A cuánto es igual? Utiliza tus materiales para hallar la respuesta. Tú puedes. Es momento de elaborar tu cartel con las porciones y los precios como indica la imagen. Muy bien, niños y niñas, entonces en este cartel tenemos que un molde de queso mantecoso cuesta 32 soles. Ahora agregaremos en la lista los siguientes datos. Medio molde de queso mantecoso cuesta 16 soles. ¿Qué más? Claro, un cuarto de molde de queso mantecoso cuesta 8 soles. Ahora nos faltaría este último. Sería un octavo de molde de queso mantecoso es igual a... Escribes aquí la respuesta según el resultado de tu división. Tú puedes. Ahora responde a estas preguntas. ¿Qué pasos debes seguir para elaborar el cartel? Muy bien, el primer paso es que tienes que hacer círculos de papel para que puedas representar cada una de las partes del queso. Luego, tienes que dividir los 32 soles entre cada una de las partes que tiene el queso, ¿verdad? Si es medio molde, será entre 2 partes. Si es un cuarto de molde, será entre 4 partes. Si es un octavo de molde, entre 8 partes. De esa manera hallarás el resultado. ¿Cómo calculaste los precios de las porciones? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, realizando la división de los 32 soles entre cada una de las partes según se han indicado. Reto 2. Resuelve el siguiente problema. Don Fabián tiene 3 moldes rectangulares de queso. El primero lo dividió en cuartos, el segundo en octavos y el tercero en 16 porciones iguales. Luego colocó en el platillo izquierdo de una balanza 2 porciones del primer molde y una porción del segundo molde. ¿Cómo puede equilibrar la balanza? Niños y niñas, atentos a las siguientes indicaciones para resolver este problema. A. Representa con los rectángulos las porciones en que se divide cada molde. Muy bien, niños y niñas, entonces el problema nos dice que el primero lo dividió en cuartos, de esta manera. El segundo en octavos, aquí lo tenemos, y el tercero en 16 porciones iguales, ya está. Es momento de comparar las porciones de un cuarto y un octavo de queso. Ahora sí, niños y niñas, para realizar la comparación es importante que siempre traces una línea entre estas fracciones. De esta manera podrás visualizar fácilmente las equivalencias. ¿Ya te diste cuenta? ¡Claro!
Al comparar un cuarto con los octavos, nos damos cuenta que un cuarto es equivalente a 2 octavos de queso. Luego compara entre las de 1 octavo y 1/16 de queso. Para hacerlo, recuerda trazar esta línea. Te será más fácil observar la equivalencia entre una y otra fracción. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, 1 octavo de queso es igual a 1 y 2/16 de queso. Bien, niños y niñas, luego de conocer las equivalencias entre estas porciones de queso, es momento de representar gráficamente cómo se distribuyen las porciones de queso en los platillos de una balanza. Luego responderás a la pregunta, ¿cuántas porciones de 1 octavo faltan para equilibrar la balanza? Muy bien, niños y niñas. Entonces, según este problema, aquí tenemos la representación del primer queso dividido en cuartos, el segundo queso dividido en octavos y el tercer queso dividido en 16 porciones iguales. El problema nos indica que luego don Fabián colocó en el platillo izquierdo de una balanza 2 porciones del primer molde, es decir, 2 cuartos. Aquí lo tenemos. Y también una porción del segundo molde, es decir, 1 octavo. Ya está. Ahora sí, ¿cómo podrá equilibrar la balanza? Para obtener o saber la respuesta, recuerda las equivalencias que vimos hace un rato. ¿Un cuarto es igual a cuántos octavos? Muy bien, a 2 octavos. Por lo tanto, aquí tenemos 2 octavos. Más estos 2 octavos, ¿cuántos octavos serían? Muy bien, 2 más 2 serían 4 octavos. ¿Y con este octavo cuántos octavos serían? 5 octavos. Entonces, ¿cuántos octavos tendrías que colocar en este platillo B para que la balanza esté equilibrada? Muy bien, tendrías que colocar 5 octavos. Ahora responde esta pregunta. ¿Cuántas porciones del tercer molde debe colocar en el platillo derecho para equilibrar la balanza? Muy bien, niños y niñas, ustedes ya saben que para equilibrar la balanza necesitamos 5 octavos de queso. Entonces, veamos la equivalencia de estos 5 octavos de queso en comparación con este tercer molde. ¿Ya te diste cuenta? Es momento de contar la cantidad. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Necesitarás 10 porciones del tercer molde para equilibrar la balanza. Finalmente responderás esta pregunta. ¿Cómo resolviste el problema? Lo indicas paso a paso. Recuerda utilizar siempre tus tiras de papel y luego representar las cantidades de los moldes de queso. Tú puedes. Para seguir aprendiendo, desarrolla tu cuaderno de trabajo. Tercer grado, páginas 45 y 46. Cuarto grado, páginas 133 y 134. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.